Ricardo Méndez Ruiz, un nombre que muchas personas recuerdan como un famoso ministro de Gobernación en la época en que Efraín Ríos Montt era el gobernante de facto de Guatemala. Ricardo Méndez Ruiz, su hijo, ha presentado el día de hoy una querella en contra de 26 personas que formaron parte de dos grupos de la insurgencia en los años de la guerra. Formaron parte del PGT y formaron parte también del EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres. El señor Méndez Ruiz nos acompaña hoy a las 8:45. Le agradecemos enormemente que haya aceptado venir a conversar con nosotros. Ricardo, gracias por la invitación. Vamos a empezar preguntándote, ¿cómo fue tu secuestro? ¿Podrías resumirlo y en qué consistió ese secuestro? Ok, yo era estudiante de medicina veterinaria en la Universidad de San Carlos. Me secuestraron una mañana, eso de las 9:30. No tenías seguridad, a pesar de que tu papá era ministro de Gobernación. Absolutamente ninguna. Yo me conducía solo en mi vehículo. Llegué a la universidad como todos los días lo hacía, en un receso entre clases, a eso de las 9:30 de la mañana. Un grupo de aproximadamente unas 25 personas participaron en mi secuestro. Directamente con mi persona tuvieron contacto 6 terroristas, que fueron quienes se encargaron de capturarme a mí y de esposarme atrás, las manos hacia atrás, subirme a un carro, y el resto de guerrilleros, el resto de terroristas, pues dieron seguridad al grupo que me secuestró a mí. ¿Pudiste reconocer a alguna persona, perdón? Por supuesto, sí, los vi claramente, así como te estoy viendo a ti ahora y como la estoy viendo a usted. ¿A dónde lo habrían llevado usted y cuánto tiempo estuvo secuestrado? Estuve secuestrado 50 días, estuve circulando alrededor de una hora, más o menos, 1 hora y media en 2 vehículos. Me cambiaron una vez de vehículo, no sé exactamente en dónde fue. Por el clima, creo yo que fue en algún lugar, pudo haber sido San Lucas o Chimaltenango tal vez, porque el clima era fresco, a pesar de que yo estuve metido en una habitación extremadamente reducida, de unos 2 metros por unos 3 metros, herméticamente sellada, sin aire que circulara y sin luz natural tampoco, encadenado a un catre sin poderme parar ni caminar, mucho menos. ¿Los 50 días acostado en ese catre? 49 días, me pude parar un día antes de mi liberación. ¿Por qué lo liberan? Esto es muy interesante. Estos terroristas le exigían a mi papá, comenzaron exigiéndole un comunicado de prensa, al cual mi señor padre accedió. Después de ese comunicado de prensa, supuestamente me iban a liberar, pero no me liberaron. Entonces le pidieron a mi padre otras exigencias, a las cuales él se negó rotundamente a acceder. Y dijo públicamente a la prensa, eso lo pueden encontrar ustedes en la hemeroteca, y lo presenté yo como medio de prueba también a los tribunales. Él dijo que si era necesario sacrificar mi vida, pues que se sacrificara, pero que él no podía anteponer los intereses personales de él a los intereses de la nación. Eso debe haber sido muy duro. ¿Y te enterabas de esto? No, gracias a Dios no me enteré de eso. ¿Lo liberan a usted y qué sucede? ¿Pasa todo este tiempo y usted es primera querella que presenta o ha tenido un proceso desde ese año? No, es la primera querella que yo presento. Ok, eso fue hace 29 años. Se firmó la paz en 1996 y firmé yo también la paz. Yo pasé esa página de mi vida. ¿Perdonaste? Podría decir que sí, Juan Luis, podría decir que sí. Estaba tan ocupado, Juan Luis, vos te has enterado de alguna manera de mis actividades empresariales. No he tenido tiempo para otra cosa, no he tenido tiempo para rencor hasta ahora, Juan Luis. ¿Y por qué se renueva ese rencor? Quizás esa es la pregunta principal. Usted en esa querella incluye a la hermana del presidente actual, Yolanda Colón, también incluye a 2 parientes directos de la fiscal general, que hace que en este momento, antes, a pocos días de que termine esta administración, usted presente eso. Okay. Hay 2 factores importantes. En primer lugar, el derecho que tengo a pedir justicia, que se haga justicia. Y en segundo lugar, quiero emplazar, Juan Luis, a la fiscal general de la Nación, porque ella llegó a ese puesto únicamente a imponer su ideología política. Ustedes acaban de escuchar el testimonio de la persona que me antecedió en el programa. Hay una persona desaparecida desde hace casi un mes y que ha hecho el Ministerio Público. En el caso de Cristina Sicavisa, por ejemplo,
¿Qué sabe el Ministerio Público? ¿Qué ha solucionado el Ministerio Público? En el caso del bebé que apareció decapitado hace 2 semanas, ¿qué ha hecho el Ministerio Público? Ricardo, pero hay muchos otros casos en los que el Ministerio Público sí ha dado, con Claudia Paz y Paz al frente, muestras de estar haciendo un trabajo ágil. Y menciono, por ejemplo, el caso de Facundo Cabral. Juan Luis, hace un mes enterré a un gran amigo mío porque lo mató de un balazo un niño al tratar de robarle su celular. Un niño de 10 años. Un niño de 10 años lo mató de un balazo. ¿Cómo le responde usted a la gente que cree que detrás de su querella hay un interés meramente político? Pero es que ¿de qué manera? Si ya las elecciones son el domingo, ¿qué interés político puede haber? Bueno, han pasado 29 años. ¿Por qué no fue al principio de esta administración o cuando recién nombraron a Claudia Paz y Paz? Ok, la respuesta es muy concreta. La respuesta es muy concreta. Esta es una reacción a una acción. Así de claro. Y la acción es la captura de López Fuentes. La acción es la captura del general López Fuentes, del general Mejía Víctores y del general Rodríguez. Además de los juicios parciales que ha habido en contra de patrulleros, en contra de comisionados militares, que han sido condenados a guardar prisión en forma absurda, por un tiempo absurdo. ¿Y absurdo por qué? Si se prueba que cometieron esos crímenes. Ahora, Juan Luis, yo quisiera no hablar de eso. Ajá. Hablemos de mi secuestro. Va, perfecto, hablemos de tu secuestro. ¿Por qué individualizaste el caso de 26 personas, pero hace un momento me decías, yo vi a 6 y las puedo reconocer perfectamente? No, Juan Luis, yo vi a 6. Ajá. Y las vi como te estoy viendo a vos ahorita y como la estoy viendo a usted. Pero es que eso es parte del problema por el que estamos atravesando. Las vi tan claro como las vi a ustedes, pero no las puedo reconocer ahorita, Juan Luis. Yo no soy la misma persona ahorita que hace 30 años. ¿Cómo es posible? Y yo lo veo en los casos de los oficiales que actualmente guardan prisión. ¿Cómo es posible que venga una persona que en ese entonces haya tenido 5 años y que sea capaz de reconocer al coronel, al capitán, al sargento, de recordar cómo tenía el bigote fulanito y qué uniforme llevaba sutanito, cuando tenía 5 años? Eso es absurdo, Juan Luis. Y cuando haces esa individualización de 26 nombres que se presentan en tu querella, ¿cómo llegas a ellos? Esa es una cosa muy bonita, Juan Luis. Esa es una cosa muy bonita, hombre. Y es que estamos usando el mismo sistema que están usando ellos. Y se llama cadena de mando. Es exactamente lo mismo. Estás yendo a las cúpulas del PGT de aquel momento y a la cúpula del EGP. Exacto. Y si con el general López Fuentes, con el general Rodríguez y con el general Mejía Víctores funcionó, a mí también me tiene que funcionar. No tiene por qué no funcionar. Es exactamente la misma situación. En esa cadena de mando, ¿quién era Yolanda Colón Caballeros y quién era Margarita y Laura Hurtado Paz y Paz? Ellos integraron parte de la cúpula terrorista del EGP de ese entonces. Ricardo Rosales Román era el encargado del PGT. Era el secretario general del PGT. Y esas dos organizaciones fueron las responsables de tu secuestro. Ellos se adjudicaron ese secuestro. Es correcto. Y yo tengo papeles muy bonitos, Juan Luis, con el membrete del PGT, redactados por el PGT, que estoy presentando como medios de prueba. Los guardé 30 años. Después de 30 años los saqué de donde los tenía guardados y ahora los estoy usando. Ricardo, tu expectativa es que ¿cuán rápido avance este caso? Pues tiene que ser rápido, Juan Luis, tiene que ser rapidísimo. He visto la velocidad con la que ha actuado la fiscal Claudia Paz y Paz. A esa misma velocidad espero yo que actúe en el caso de sus primas, las señoras Hurtado Paz y Paz y la hermana del presidente, la señora Yolanda Colón Caballeros, además de los demás. Pero en muchos de estos casos de los que estamos hablando, se ha necesitado largos años para que se lleve a la captura de una persona. Juan Luis, vamos a esperar 10 años para que se capture entonces al responsable de la desaparición de Cristina Sicavisa. Eso es lo que me querés decir. No, lo que yo te estoy diciendo es que los casos de los que hablas, que haces una analogía, han tomado muchísimos años, la mayoría de ellos, para que puedan avanzar. Este caso en concreto no tiene por qué llevarse tanto tiempo, Juan Luis, si las pruebas están ahí y son concretas y son iguales a las de los otros. Y se trata de una persona, solo yo. ¿Hay alguna persona que lo haya alentado a usted recientemente para que emprenda este proceso? Por supuesto que sí. Un gran grupo de oficiales del ejército que están conmigo, que me están ayudando, que me están asesorando, un grupo de oficiales del ejército en situación de retiro y otro grupo de oficiales del ejército en servicio activo. Sí. Son amigos tuyos porque nunca formaste parte del ejército.
Juan Luis, yo nací y crecí entre soldados. Mi padre es soldado. La gente de la que te estoy hablando es gente a la que yo vi hacerse vieja. Es gente a la que vi ascender dentro del ejército junto a mi padre. Es gente a la que vi pelear junto a él. Y desafortunadamente hay muchos de ellos que ya no están entre nosotros porque murieron en la guerra. Ricardo, y cuando se firmó la paz, ¿pensabas que era prudente simple y sencillamente olvidar los casos que se habían dado de abusos durante la guerra y olvidar aquello y ver hacia adelante? En mi caso específico, Juan Luis, en el caso específico mío, yo creí que eso era lo mejor, creí que eso era lo que se estaba haciendo, creí que eso era lo que se estaba haciendo entre el Estado y los terroristas, firmar la paz y que ahí se iba a terminar. Pero veo que ellos están continuando por medio de la fiscal general de la Nación. Eso es un pecado. Parece que su querella tiene una dedicatoria para la fiscal general. Total. Es que a ella la estoy emplazando. A ella la estoy emplazando y ojalá en este momento ella me esté viendo. A ella precisamente la estoy emplazando para ver si en este caso va a actuar en contra de sus primas, en contra de la hermana del presidente, además de las demás personas. Ricardo, ¿y cómo verías, por ejemplo, que la fiscal nombrara a un fiscal independiente para que pueda llevar adelante estos casos sin depender, digamos, del Ministerio Público, de la jerarquía del Ministerio Público? Pues media vez sea alguien que funcione con la presteza con la que ha funcionado hasta ahorita el tema de los oficiales del ejército, desde que ella está a cargo del Ministerio Público, pues que lo nombre. Ricardo Méndez Ruiz, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. A ustedes. Hacemos una pausa comercial, volvemos dentro de